Bueno, Jorge Campos es diseñador gráfico independiente, calígrafo, profesor universitario, ya con 14 años de experiencia profesional. Es investigador del Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial, presidente de la Academia de Tipografía y consejero experto en el Consejo Editorial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es apasionado de las letras, Jorge, tanto así que hace varios años, en el 2003, funda Glifos, un espacio de capacitación en torno a la letra. Desde el 2016 es portavoz de Pilot Pen México. Ha impartido conferencias y talleres en congresos nacionales e internacionales. Y también Jorge Campos es coordinador nacional, evidentemente por parte de México, de la Bienal de Tipografía Latinoamericana, Tipos Latinos. Otro invitado de lujo, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Maro. Paco, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Ahí, déjame ver tu playera. Justo voy a decir eso, que estamos Mira. ahorita festejando con todo el Día del Tipógrafo. Hoy venimos de gala. Eso. Qué gusto poder estar por acá una vez más en Tipografilia. Hemos estado ahí presentes en diferentes formas, asistentes, llevando por ahí a algunos alumnos del Quad. No sé si hay por acá gente del Quad, seguramente habrá varios, espero que así sea. Y bueno, pues es para mí un gusto, un honor y una responsabilidad por aquí, pues ser la última clínica de este gran congreso. 2 días que ojalá que no terminaran. Estamos contentos de ver tanta información y tantos temas, tanta gente tan talentosa. Y bueno, pues es para mí un verdadero gusto dar esta pequeñita clínica de la caligrafía, ¿no? Intentaré ser breve, resumir un taller, una actividad que hacemos de manera constante a lo largo de 4 o 5 horas. Intentaré dar como los conceptos clave, como simplemente algunos tips, algunas recomendaciones para quienes estén interesados en aprender los principios básicos desde cero, como lo dice el nombre, de la caligrafía, para este caso, estilo fundacional y con instrumentos de traslación. Y bueno, les hemos compartido por ahí una liga de Drive con un archivito, con un PDF que viene algunas guías, son cerca de 12 páginas, que vienen con unas guías base que si bien podrían servir para el taller, seguramente les serán todavía de más utilidad después del taller para que con calmita en su casa lo puedan trabajar. Y bueno, también desde aquí un agradecimiento a todo el equipo de Tipografilia, a Chava, a Vianey, a Constanza y bueno, obviamente a ti, mi Paco. Gracias por la invitación y por el esfuerzo que hemos hecho. Nunca había estado en una conferencia o en una actividad con 218 personas. Una de las pocas cosas buenas que ha traído a esta contingencia, ¿no? Pero bueno, sin más rollo, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta actividad. Voy a ver si mi cámara se enfoca un poquito mejor. Voy a permitirme compartir pantalla nada más para poner algunos temas en contexto, algunas cosas como básicas que me parece importante tratar. Entonces, bueno, creo que esta es la imagen. Espero me confirman si se ve todo bien, por favor. ¿Se ve todo bien? Excelente. Bueno, no me fue posible, como a la mayoría de nosotros, utilizar el fondo de pantalla que nos hicieron favor de llegar para el Zoom, pero quise ponerlo en esta presentación como un fondo de presentación. Bueno, hoy es el Día del Tipógrafo, estamos emocionados por ello, y bueno, la clínica es sobre caligrafía desde cero, es decir, que se hablará sobre caligrafía en este caso, ¿no? Pero existe una confusión muy recurrente en muchos lugares en los que yo he podido estar acerca de términos que se parecen pero que no son iguales. Para el caso es la caligrafía, el lettering y la tipografía. El día de ayer en este evento, Omar Aparicio, a quien le mando un
gran saludo. Excelente taller el que dio sobre lettering. Y bueno, hemos estado también hablando mucho en todos estos 2 días de tipografía. Hoy por la mañana compartió Fernando una gran conferencia acerca de caligrafía de la vida y obra de Edward Johnston, la cual me pareció espectacular. Y bueno, hablaremos un poquito acerca de estos 3 temas nada más para poder definirlos o para poder reforzar esta definición que seguramente mucha gente ya la conoce, ¿no? Me quiero ir desde abajo para arriba. De manera muy breve, la tipografía provendría de tipos que quería decir modelo o molde, y graphein o grafos que quiere decir escritura. Entonces, la tipografía sería el proceso de escribir con moldes. Tiene algo muy particular y es que es mecánica y es repetible. Es decir, se basa en modelos preestablecidos, en tipos preestablecidos, que se van a repetir de manera constante cuando uno utiliza este formato o este archivo de fuente tipográfica. Para el caso, como ejemplo de esto, pues pondríamos la fuente Mont Nicolet, que se presentó también hoy por la mañana con nuestro amigo Cristóbal Enestrosa, y que también colaboró en ese proyecto Oscar Yáñez, desde Dubái, que por allá está, un saludo si está por acá presente Oscar, mi admiración. Y bueno, son signos, son glifos que se van a repetir de manera constante en toda la composición. Aunque si bien algunas fuentes OpenType permitirían tener ciertas variantes de algunas letras, no dejan de ser signos o símbolos o modelos preestablecidos. Por el contrario, el lettering es el dibujo o la edición de los caracteres o de los signos, los cuales se tratan justamente de dibujar, de contornear, de hacer ciertas formas específicas para una composición, para algún proyecto en particular, y entonces esas letras no son repetibles, se van a adaptar a cada uno de los espacios en los cuales se encuentren, ¿no? Un ejemplo de esto, hace algunos años tuve la fortuna de dar un taller en encuadre, entonces hicimos este tipo de trabajo dentro del taller, ¿no? Un trazo con lápiz, contorneado, muchas correcciones, muchos ajustes, mucho papel para poner encima una y otra y otra y otra vez para hacer versión 1, versión 2 y versión la que tú quieras por ahí hacer, ¿no? Es mucho trabajo hacer los ajustes para que nos quede un lettering correcto. Y por último, el tema que hoy nos ocupa, que es la caligrafía, que vendría de kaios, que quiere decir algo que es hermoso o que tiene una gran calidad, y otra vez, graphein o grafos, quiere decir escritura, por lo cual yo pensaría que es el proceso de escribir de manera bella o de escribir con una gran calidad. Es manual y es irrepetible. Y qué bueno que lo es, porque al poder darnos la licencia de variar algunos signos, algunos elementos en cada palabra, permite hacer una mejor composición. Existe por ahí una frase, me parece que es de Matthew Carter, que decía que la tipografía, para el caso de la caligrafía, no es un conjunto de letras bonitas, sino que es un bonito conjunto de letras. Es decir, que el sistema en lo general sea lo que funciona de manera adecuada. Y bueno, existe, hice esta pieza el día de ayer justamente para la presentación, es un trazo de primera intención con algún instrumento, ya veremos ahorita cuáles puede haber, de punta flexible o de punta plana, con los cuales de primera intención vas a hacer la forma final de esta palabra, y entonces tal vez puedas retocar un poco, pero la esencia como tal del trazo se logra en el momento, en el acto. No hay mucha forma como de poder editar estas piezas. Existen muchos instrumentos para caligrafía, muchos de ellos, ¿no? Yo tengo por aquí un montón, elegí algunos solamente para el día de hoy, pero básicamente, y digo básicamente porque hay también por ahí intermedios, existen 2 tipos de instrumentos que pudieran ser los de traslación y los de presión. Depende mucho de cómo se quiera lograr este contraste o estas formas que uno pretende hacer según el estilo caligráfico que quieras por aquí trabajar, ¿no? Esta pieza simplemente es mostrar los 2 elementos. En la parte alta, un instrumento de traslación con una pluma Pilot Parallel Pen, y en la parte de abajo
una pieza con un instrumento de presión en donde la presión hace el trazo grueso y la contrapresión nos puede hacer el trazo fino. Y bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla para ahora sí entrar con las manos a la acción. Me voy a permitir voltear mi cámara porque tengo aquí, he montado un pequeño set, un pequeño espacio para poder trabajar. En donde, bueno, pues aquí, primero que nada voy a hacer una serie de ejemplos muy básicos acerca de instrumentos de presión e instrumentos de traslación, que estos últimos son los que el día de hoy usaremos. Para empezar, los instrumentos de presión pueden ser instrumentos de punta pincel, plumillas flexibles, pinceles como tal, entre otros muchos, ¿no? En este caso voy a utilizar un instrumento de pincel simplemente para explicar un principio básico, nada más porque nos quede por ahí en el radar de qué se trata esto, porque el día de hoy no vamos justamente a hacerlo, ¿no? En donde, bueno, tiene una punta flexible y, bueno, uno podría comenzar a hacer una presión cuando haces un trazo descendente y hacer una contrapresión cuando el trazo es ascendente. Y entonces, en este caso, siguiendo esa misma lógica o ese mismo ritmo, podemos empezar a hacer ciertas composiciones. Bueno, simplemente para hacer como este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo el ritmo se va siguiendo en función de la presión y la contrapresión en la cual se pongan todos los trazos, ¿no? Es decir, presión hacia abajo y contrapresión hacia arriba. Otro tipo de instrumentos que también son muy interesantes de presión son las plumillas flexibles o plumillas de punta, muy utilizados para hacer caligrafía inglesa, caligrafía de estilo copperplate o spenceriana o cualquier otro tipo de estilos de estos, en donde podríamos seguir el mismo principio de la presión hacia abajo, contrapresión para arriba y presión hacia abajo. Haciendo esto nos va a dar el mismo tipo de contrastes que uno quiere lograr, ¿no? No hablo mucho porque quieran que no, al momento de hablar uno respira y se nos mueve el pulso medio cañón. Ahorita ya vieron cómo me sucedió un poco, ¿no? Y bueno, en ese tipo de instrumentos uno podría pues, perfectamente empezar a ornamentar siempre y cuando sigamos el principio de la presión y contrapresión de los instrumentos, ¿no? Bueno, ese es uno de los dos tipos o de los dos grandes grupos de instrumentos que uno podría por aquí hacer, ¿no? Los instrumentos de presión. Por el otro lado, tenemos los instrumentos de traslación. Básicamente se componen por una punta plana con la cual vamos a hacer contrastes respetando cierto ángulo en el cual se está trabajando. Por ejemplo, con este tipo de instrumentos, bueno, si yo voy llevando un ángulo dado, voy a poner en este caso unos 30 grados, podríamos empezar a hacer algunos trazos descendentes y entonces el ángulo que yo tenga me va a dar un trazo grueso cuando voy hacia abajo. La idea de este tipo de caligrafía es que este ángulo que tú respetas al principio, que tú marcas al principio, no cambie en la gran mayoría de los trazos que hagamos en las letras. Y digo esto porque algunos que veremos ahorita un poquito más adelante sí tendrán que tener algunos ajustes especiales. Pero bueno, este ángulo se va a respetar. Entonces, cuando yo haga una línea que va a favor del ángulo, tengo un trazo delgado y cuando la línea va
en contra del ángulo es un trazo grueso. Entonces, cuando hagamos algún trazo curvo respetando y no girando este ángulo, tendremos una línea que va de fina a gruesa y otra vez a fina. Y entonces podremos generar algunos signos. Con este tipo de instrumentos se pueden hacer un montón de estilos de letra. Por ejemplo, si yo utilizo este que es un poquito más grandote, podemos hacer a lo mejor estilos como el que veremos hoy, que es el estilo fundacional. A lo mejor también podríamos hacer estilos un poquito diferentes, como las góticas. O a lo mejor itálicas. Se me fue un poquito chueco. O también a lo mejor estilos diferentes, ¿no? Esto nos va a servir mucho porque entender la caligrafía nos va a ayudar mucho a entender la forma tipográfica. Uno podría ver muchas como similitudes o mucha lógica en los trazos, por ejemplo, fundacionales, con las letras de estilo romano que uno puede utilizar en fuentes tipográficas de ese mismo estilo, ¿no? Las proporciones, los grosores, los empalmes, entre otras muchas más cosas. Bueno, ok, dicho esto, y les pediría a quienes por ahí tuvieron a bien descargar sus guías, que las puedan tener a la mano y vamos a comenzar a trabajar con algunos elementos de control de los instrumentos. Bueno, en las hojas viene también por ahí esta hojita, esta página, que es la guía, que es como la propuesta de Ductus, y lo digo así propuesta porque a final de cuentas uno podría modificar el orden de los trazos siempre y cuando el resultado que tú obtengas pues sea el que estás esperando. Esta hojita viene pues con una sugerencia de Ductus de todas las bajas, pero para comenzar con esto siempre es muy bueno empezar a tener ejercicios de control del instrumento. Esto es tener algunos trazos de control. Para el caso yo hice por aquí, voy a acercar un poquito más la cámara. Espero que no me estorbe mucho. Ok, en estas pautas que yo les pasé, hay una pauta también que lo marcamos a 30 grados de inclinación. Para el estilo fundacional, esa inclinación es la que yo he visto que me funciona un poco pues mejor a mí, ¿no? Hay quien lo hace a 40, hay quien lo hace a 45. Sin embargo, un poquito más adelante, cuando hagamos las horizontales, veremos por qué yo considero importante que el ángulo sea a 30 grados. Pero bueno, lo que vamos a empezar a hacer es, en este caso, hacer ejercicios de control, y les pediría a quienes estén siguiendo el taller en vivo, pues que ahora es momento de empezar a trabajar. Se coloca el instrumento paralelo a las líneas diagonales de esta guía. Y entonces comenzamos a bajar. Ups, eso puede pasar frecuentemente, ¿no? Que nos charpea la punta. Entonces empezamos a bajar y empezamos a procurar dos cosas: que la línea sea recta, no como me quedó aquí en este caso, y también que el ángulo, sobre todo es importante eso, que el ángulo de ataque del instrumento pues sea a 30 grados. Y podemos empezar a llenar toda esta hoja con un montón de líneas, con un montón de prácticas, ¿no? Inclusive la idea es que estas líneas claritas sirvan para calcar. Hay quienes por aquí decían que el hecho de calcar letras pues no es la forma más adecuada para hacerlas. A mí me parece importante, por lo menos en un principio, tener una guía. Yo estoy convencido de que nuestro cuerpo tiene cierta memoria muscular. Entonces, cuando tú repites un trazo suficientes veces, tu cuerpo después ya empieza a tener como cierta memoria y a repetir de manera casi intuitiva muchos de los trazos. Entonces, me parece importante que al principio sí podamos empezar como a tener cierta respiración. Perdón, cierta respiración, es que leí por acá todos los comentarios. Pero sí me parece también por aquí importante que tengamos
una guía para poder trabajar con todo esto. Entonces, existen varios tipos de movimiento que yo he aprendido y que me gustaría mucho por aquí explicar, ¿no? Uno sería el movimiento de los dedos, es decir, cuando hacemos las letras, recorremos los dedos. Yo apoyo el dorso de la mano en la hoja y entonces recorro con los dedos el instrumento. Eso funciona cuando son trazos cortitos. Si yo quisiera hacer eso con un trazo mucho más largo, seguramente cuando vaya más para abajo, me va a costar trabajo y me empezará a quedar chueco. Bueno, otro movimiento que también me parece que puede ser interesante es hacer un movimiento con el hombro. ¿Qué quiere decir esto? Voy a alejar un poco la cámara. Intentar como soldar o como bloquear los dedos, bloquear la muñeca y bloquear el codo y empezar a hacer un movimiento moviendo desde el hombro. Eso nos va a ayudar a hacer una línea más larga. Perdón si me queda un poquitín chueca el hecho de estar hablando y los nervios de estar aquí en este evento con 224 asistentes, pues a lo mejor juegan por ahí un poco, ¿no? Pero bueno, entonces, para algunos trazos, sobre todo los trazos cortos, sería muy bueno comenzar haciendo movimientos con los dedos y después empezar a hacer movimientos con el hombro. La idea es que al final los grandes calígrafos, muchos de ellos, lo que hacían es que no tocaban la hoja, simplemente hacían a mano alzada todo el movimiento, lo cual requiere de mucha práctica. El siguiente ejercicio que yo les quiero también aquí proponer es hacer este mismo trazo de control, pero siguiendo cierta pauta. Un trazo altura de las X, otro trazo que sea ascendente, otro trazo más que sea descendente y el siguiente trazo que pueda ser desde la ascendente hasta la descendente, ¿sí? Obviamente aquí nos va a requerir en algunos casos movimiento de dedos y en otro de los casos nos va a requerir movimiento desde el hombro. También podríamos continuar haciendo toda esta plana. No, quien lo quiera ir haciendo por ahí en casa, pues estaría muy bien. Yo no me voy a detener mucho en hacer esto para poder continuar con la explicación de algunos elementos también por aquí importantes. Bueno, después de esto, en sus guías, venía esta hojita, que es una explicación que me parece interesante acerca de cierto orden lógico que hemos aprendido para aprender a hacer caligrafía. Las letras, por lo menos las letras en la manera formal, me parece que una forma incorrecta de empezar a practicar sería irnos desde la A y luego a la B y luego a la C, es decir, un orden alfabético. Yo creo que sería mucho mejor empezar a trabajar desde un orden lógico formal. Entonces, iniciaremos a trabajar con las letras más sencillas. ¿Cuál es la más sencilla de todas? Pues la I. Y luego, después de la I, podremos trabajar con las demás que se le parecen. Una L, que sería el mismo trazo, pero ascendente. Una J, que sería básicamente el mismo trazo, descendente, y al final hacemos un gancho. Y luego una T, que también se le parece mucho. Y luego, después de la I, podemos empezar a trabajar la combinación con los arcos y entonces uniendo una I con un arco y con la parte final de otra I, podríamos empezar a trabajar una letra N o una letra H o una letra M y todas las demás que compartan esa misma lógica, ¿no? Después tenemos las curvas, que sería básicamente una letra O formada por dos arcos unidos. Y a partir de la O podemos trabajar entonces con la C y con la E, que son formas que nacen a partir de una O, truncas se puede llamar. Todo esto tiene que ver, obviamente es simplemente de dónde nacen. Obviamente cada letra tiene su propio ajuste para que se lea de manera correcta, ¿no? Y después, fusionando o juntando esta letra I con la letra O,
podemos trabajar líneas rectas junto con anillos y entonces podríamos trabajar la letra B, D, B, P, D y Q. Y después ya irnos por las diagonales para sacar todas las que se le parecen. Y después, al final de cuentas, las que son de cierta forma un trazo de curvas compuestas, ¿no? Como podría ser en este caso la letra S y la letra G de ojo antiguo. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir trabajando de manera sistemática con ellas y entonces empezar a trabajar con la siguiente guía, ¿no? Que sería la guía de la letra, de los trazos rectos, como es el caso de la letra I, la letra L y la letra J. Hay que tener aquí cuidado en algunos aspectos, ¿no? Voy a empezar aquí a hacer algunas de ellas y empezar a explicar algunos temas que es recurrente que pueda haber errores de origen. Y si esos errores se repiten o se aprenden así, pudiera ser que nos quede, pues ahora sí que no del todo ideal el estilo, ¿no? Para empezar, la letra I, bueno, el estilo fundacional tiene ciertas formas muy interesantes, muy orgánicas, que es el trazo de entrada y el trazo de salida. El trazo de entrada, ¿sí? Sí recomiendo tener por acá siempre como una hojita para ir limpiando, para que no les quede un exceso de tinta. Yo no la traigo, entonces voy a utilizar el margen superior de la hoja como esta hoja como de limpieza, ¿no? Entonces, en el trazo de entrada, podríamos empezar a trabajar más o menos el mismo ancho de la plumilla, un poquito menos que esto, una pequeña curva, bajamos perfectamente recto y salimos también en una pequeña curva. Voy a dibujar aquí un poquito esto para que nos quede más claro. Ok. La entrada debe de ser curva. Aquí se describe una curva y la salida el mismo caso. La idea es que en este momento, en estos puntos, se describa una curva. Y esto se hace justamente fijándose o dibujando una curva con la parte interior del instrumento. Es decir, yo me voy a fijar siempre en la punta del instrumento que se encuentre más cercana hacia mí, es decir, la que se encuentre más hacia mis ojos. Entonces comenzaremos dibujando una curva pequeñita con esa parte del instrumento y luego también al exterior. Me quedó aquí muy gruesa porque no limpié la pluma. Espero que me quede ahora mejor. Una curva, bajamos y otra curva. Una curva, bajamos y otra curva. La idea es que este trazo sea, esto me quedó mal, que el trazo sea recto, es decir, las curvas se hacen al inicio y al final, pero el trazo, la estructura de la letra I es un trazo recto. Entonces, un error muy común que pasa al principio es intentar hacer una letra I y hacerla así, en donde tengamos una especie como de serpiente que sale de la cesta cuando la hipnotizas. Y no, la idea es que sea un trazo recto, ¿no? Que el trazo, la estructura del trazo sea recto y que simplemente la entrada y la salida sean curvas. Entonces, eso es uno de los principios básicos que hay que trabajar con mucho cuidado. El siguiente es lograr, decíamos, esta curvatura interna de las curvas, es decir, aquí y aquí. Entonces, muchas veces lo que hacemos es hacer un trazo que subimos, bajamos y luego subimos. Esto va a hacer que me queden una especie como de ángulos en esta parte, ¿no? Que en este estilo particular que estamos trabajando, pues no es lo como lo recomendable. En la mañana, por aquí veíamos en la conferencia con Fernando el trabajo de Edward Johnston, ¿no? No
no me voy a atrever a intentar parecer, bueno, como hacer parecer mi trabajo con el de él, porque no, o sea, es algo absurdo, pero en el caso del estilo que él manejaba, sí había un trazo recto aquí, bajaba y aquí unía con la curva. ¿Para qué? Para que la letra I tuviera esta especie como de espuela, como de pico, ¿no? Eh, bueno, un estilo muy interesante, el que estamos trabajando en este caso, que es un estilo fundacional un poquito más moderno, no lo llevaría, llevaría una curva en la parte superior y también una curva en la parte inferior. Entonces, la idea es que ustedes también pudieran trabajar un montón de letras I, porque esto requiere de cierta práctica. Una vez que la letra I se domina, podríamos empezar ya a trabajar la L. La letra L es el mismo movimiento que la letra I, pero obviamente es bastante más grande, bastante más amplio. Por lo cual, esta letra seguramente tendremos que hacerla con un movimiento mucho más pensado en un movimiento de hombro que de los dedos. Bajamos hasta acá y acá salimos, ¿no? En el trazo de la letra T, y esto creo que la mayoría de los que se encuentran en este evento lo conoce, la letra T es una de las letras, creo que es la única letra, cuya altura no es ascendente, pero tampoco se ubica en la línea de X, sino es una altura intermedia. Entonces, la letra T también parte justamente de esta altura intermedia. Bajamos hasta la línea de base y salimos con una curva un poco más amplia. Es como una I, pero patona, ¿sí? También tener cuidado que esta curva se describa, se empiece a hacer desde un poco más arriba que la I, para que la curva sea bastante más amplia y no tengamos una curva así, como tan cerrada. Que esta curva sea amplia y entonces la barra de la letra T, parte más o menos de la misma altura que el trazo inicial de T, ¿sí? Y termina también más o menos a la misma altura que donde termina el trazo final de la salida de la letra T. La voy a hacer otra vez para que nos quede un poquito más claro y más en limpio. Ahí está una. Y entonces, más o menos a la misma altura de acá iniciamos y por acá terminamos haciendo cierto juego entre estas dos temas. Bien, entonces por ahí está esta letra T. Aquí es donde quiero hacer énfasis en la importancia de que el ángulo para ese estilo sí se mantenga siempre en 30 grados y no se esté girando durante los trazos. No por ahora, por lo menos, ¿no? Aunque hay estilos y hay calígrafos súper habilidosos que lo que están haciendo es todo el tiempo girándolo para generar efectos muy interesantes, ¿no? Pero empecemos por lo básico y después ya cada quien podrá echarle mucho más estilo a sus letras, ¿no? La importancia del ángulo radica en lo siguiente. Si yo hago una línea a 30 grados vertical, tengo cierta inclinación, pero cierto peso. Si yo mantengo esa línea en 30 grados horizontal, vean cómo se ve mucho más delgada. Los tipógrafos saben que ¿cómo lo puedo decir? Que el peso de las líneas horizontales normalmente es más ligero que el peso de las verticales. Aún en fuentes que pudieran parecer completamente regulares, la verdad es que no lo son. Siempre las líneas que son horizontales pesan menos que las verticales, porque si no, se verían más pesadas. Por aquí decía Paco en alguna ocasión, la tipografía no se mide, sino que se observa. Entonces, si yo hago un trazo vertical y luego el trazo horizontal lo giro este ángulo que no corresponda con la guía, entonces se me va a ver una plasta completa. Lo ideal sería mantener el mismo ángulo para que tengamos una línea vertical más gruesa y una línea horizontal bastante más fina. Y bueno,
tenemos por acá otras cosas. La letra J pues sería iniciar con el mismo movimiento, bajamos y empezamos a hacer la curva. Es importante que la curva se empiece, o sea, se empiece como a prever, que no sea como cuando vas en la carretera y de pronto te dicen, aquí es la vuelta y das un volantazo y entonces luego, vamos, te pones en peligro tú y a los demás. En este caso sería muy bueno que la curva empezara a trabajarse de manera gradual. Un error común o un tema que no es muy bueno que digamos es llegar hasta acá y de pronto, ay, aquí era la vuelta, aquí está la J. Entonces vean cómo en ese caso se corta toda la continuidad de los trazos. Voy un poquito más rápido porque creo que ya estamos cercano al tiempo y lo voy muy lento, ¿no? Las demás letras, bueno, creo que la idea es que sea súper interesante, ¿no? O sea, que la letra, o sea, que esto nos sirva como para poder entonces comprender los principios y después ustedes puedan practicar en casa, inclusive, como se dice comúnmente, sacar las letras, ¿no? Como cuando sacas una canción en la guitarra de puro oído, que ustedes comprendan los principios y después puedan trabajar las demás. Bueno, temas importantes de la letra N es básicamente una letra I. El arco es importante que también se mantenga curvo todo el tiempo. Recuerden que la punta del instrumento que ustedes están viendo dibuje una curva que no sea esto, ¿no? Que no se vea como este chipote, ¿sí? Y esto mismo tema de la I, pues también se va a repetir con la ñ, obviamente, y también más adelante con la letra M. Los arcos de la letra M, pues deberían de estar más o menos similares, ¿no? Aquí obviamente tenemos la guía de fondo que es muy fácil ir siguiendo y después, bueno, la idea es que ustedes sin guía, a ver si me sale y no quedó mal, podamos empezar a trazar letras que tengan más o menos la misma consistencia en ambos casos, ¿no? El caso de la, digo, me brinco la H porque es una L junto a una N, ¿no? En el caso de la A, es el segundo trazo de la N básicamente. Y después hacemos, yo lo hago de esta forma, un trazo recto, una curva y otra vez un trazo recto, más o menos parte un poco por encima de la mitad. En el caso de la F también es un trazo, una curva, es como la contraria a la J, como una J invertida. Y después hacemos un trazo cortito, aquí es cortito, y también la barra de la F cruza y también se detiene más o menos en donde inicia el piquito de la F. La U. La U también es un trazo similar a la N, pero tiene la lógica invertida. Y créanmelo, es un poquito más complicado. Me parece bien más complicado hacer un arco inferior que un arco superior. No lo sé por qué. Pero bueno, hacemos el arco y luego seguimos con la otra I. Ahí me quedó chueca, ¿no? Pero es la idea que ustedes puedan trabajar con estas formas. Ya hecho esto, vamos a brincar a los trazos curvos. Vean qué chulada, ya dejé todo embarrada la mesa. Bueno, lo bueno es que la tinta no es permanente. En el caso de los arcos, hay que tener bien claro una de las cuestiones, ¿no? Yo lo que intento muchas veces es hacer una diagonal invertida y entonces las medias lunas de los anillos, en este caso, los dos arcos, inician en la diagonal y terminan en la diagonal. No inician aquí y terminan acá. Inician aquí y terminan acá. En donde la parte más alejada de la curva inferior no es el pico, sino es la curva que toca el linde inferior de esta caja de X. Y por el contrario, la letra O se conforma haciendo el otro movimiento. Este movimiento hay que practicarlo, por eso en estas guías vienen los arcos izquierdos y arcos derechos, y entonces ahí podemos trabajar
trabajar la práctica de estas letras, de estos módulos o de estos arcos, y después ya, después de hacer unas 4 o 5 con la guía sombreada, podemos trabajarla ya sin las guías. Y la letra O, decíamos, se conforma de unir arco izquierdo con arco derecho. Procuremos que estas medias lunas realmente sean medias lunas y procuremos que los trazos sean simétricos, es decir, que en este caso, si yo lo divido también a la mitad, pues esta parte corresponda con esta y esta parte corresponda con esta. Si voy a dividir una pizza entre 4 personas, pues que todos coman la misma cantidad de pizza. No hay que ser gandallas de uno o de otro lado, ¿no? Bueno, la C, y me voy rápido porque las demás ya son más rápidas, lo más lento era justamente comprender los principios básicos, las demás básicamente son repetición de los mismos. La letra C, iniciamos con un arco izquierdo y luego hacemos un arco derecho y aquí detenemos. Más o menos también se detienen en el mismo nivel. ¿Sí? Creo que estaba con la cámara un poquito fuera de foco. Otra vez, arco izquierdo, detenemos el arco aquí, arco derecho, y entonces estas corresponden ahí. Después, ese mismo trazo de la letra E, C, se puede convertir en la letra E, simplemente haciendo la diagonal que una ambos puntos, ¿no? Esta es la diagonal de la letra E. Y después, entonces, esta misma letra C nos va a dar el módulo básico, por ejemplo, para una Q. Y la misma C nos va a dar el módulo básico para una D. Y la misma C nos daría el módulo básico, aunque no me gusta mucho a mí, para una G de ojo moderno. No me gusta mucho a mí, me gusta más la otra. Pero bueno, esos son los trazos que nacen a partir de la letra C, que se encuentran en la siguiente guía, que también por ahí les compartimos. Aquí está, ¿no? C, D y Q. La letra P y la letra B tienen el arco derecho de la O. Entonces, la letra P partimos de una descendente, arco derecho, y entonces aquí es un medio arco izquierdo que une las dos partes, ¿no? Y la letra B es como una especie de L patona, largota, hay que darle como ciertos pies a esta letra, previniendo la unión que tendrá de un arco derecho, ¿sí? Entonces, es importante que la letra B sí sea larga para que puedas ahí unir la otra parte. Un error común es hacer una letra B cortita y después querer unirla y entonces la letra B se me va a ir de frente, ¿no? Como que le falta aquí un poquito de peso. Las diagonales, también es importante mantener siempre el ángulo de la diagonal para que nos dé los dos grosores. En este caso, la primera aquí y la segunda con el mismo ángulo para acá y nos va a dar el grosor que corresponde a cada uno de los casos, que decía por acá hace rato Elliot. Elliot tiene por ahí la misma lógica, ¿no? Del caso de la A, en donde decía Elliot, si vas a hacer una letra A, pues entonces de un lado es fino y del otro va a ser más grueso, porque al final de cuentas, pues tienes como el ángulo de la pluma, ¿no? Y bueno, pues creo que en este caso la W, pues la voy a hacer por no dejarla, pero se entiende. La W o la W, realmente es una W, se entiende aquí, y la Y, pues también, mismo movimiento, fino para acá, y podemos salir con esta curva. Lo mismo con la X, que la X podría ser de 2 o de 3 movimientos. Aquí está una X de un movimiento y otro, o también podría ser una X de 3 movimientos. Uno por acá
y otro por acá, aunque no correspondan perfectamente estas dos, de todos modos se vale. La letra K es un tema también importante y ya voy sobre el tiempo, entonces voy a apresurar un poquito. La letra K es una ascendente y luego la diagonal parte, es importante esto, la diagonal parte de la altura de X y baja, y luego la pierna de la A sale directamente del brazo, es decir, nunca se tocan los tres trazos para que no genere un emplastamiento de tinta ahí. La Z, aquí sí quiero hacer como una pequeña diferencia. La Z es la única de las letras que el ángulo se gira un poco, es un poco más vertical. En este caso, y luego volvemos a los 30 grados, bajamos para acá y luego otra vez es un poco vertical para que nos dé cierta estructura. Es más pesada, es la única que es más pesada los trazos horizontales que los verticales. Y ya para terminar con las minúsculas, son los trazos compuestos. La letra G de ojo antiguo, pues es un anillo como apachurrado, un poquito más pequeñito, y luego hacemos esta curva. Una curva por acá y luego por acá otra curva diferente, y la G tiene una oreja. Esta forma de aquí se parece mucho a la letra S, en donde hacemos un movimiento, vean cómo se hace esta espina con el mismo ángulo de inclinación, y después hacemos por acá un movimiento y por acá el otro diferente. La S tiene una estructura ciertamente un poco trapezoidal, en donde es un poquito más ancha de abajo que de arriba. Y bueno, con eso terminamos las minúsculas. Nada más voy a explicar una o dos letras de las mayúsculas, porque pues aquí sí pusimos como esta especie de guía base, en donde ustedes a partir de esta figura más o menos podrían sacar las proporciones de estas letras, ¿no? Entonces tienen ustedes también esta guía, pero vacía, en donde ustedes pueden tomar referencia y sacarla, y no es más que seguir repitiendo los módulos básicos. Por ejemplo, la letra B, en este caso, la letra B tiene, como también por acá decía hace rato el buen Elliot, tiene la parte superior bastante más corta que la parte inferior. Entonces, en la guía viene líneas punteadas para diferenciar esos dos temas. Y bueno, creo que el tiempo se nos acabó. No nos dio tiempo de ver todo lo demás, pero creo que con lo que vimos podemos perfectamente intuir o sacar las demás letras, ¿no?, que tenemos en esta guía. Bueno, Paco, 50 minutos. Creo que más o menos cumplimos. Qué bárbaro, exacto, qué bárbaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ray. Ahí está, mira, los aplausos por aquí están apareciendo en las cámaras desde Guadalajara. Mucha gente que te quiere, que te admira mucho. Muchas gracias a todos los que están por acá. Ahí están tus aplausos con las manos. Fíjate que sí, hay un pequeño espacio para hacer algunos comentarios. Felicitaciones, muy buena clínica. Oscar Yáñez te saluda. Gracias, Oscar. Qué gran talento. Gracias, maestro. Excelente, Jorge. Bueno, ya ahorita ya estás más tranquilo, ya también estás viendo. Sí. Muy acelerado, ¿no? No, muy bien. Pregunta por aquí. Muy buena práctica la que nos otorgó. Miren, ya te ven grande. Aunque sí, sabe, sí, que nos otorgó usted, señor maestro. Exacto. ¿Recomiendas o podrías adquirir algún curso por medio tuyo? Bueno, sí, qué bueno que se ve el tema. Justamente en nuestro proyecto de glifos hacemos cursos y talleres desde hace muchos años. Paco ha estado con nosotros. Y en esta contingencia estamos haciendo cursos de manera virtual. Tenemos justo ahora abierto un curso de caligrafía con Brush Pen, 2 fines de semana. Por ahí en nuestras redes sociales, ahorita si me permites compartir las redes sociales, nada más para que lo puedan por aquí revisar. Ahí está. Bueno, aclarar que la presentación que vimos fue formada con la fuente tipográfica Trust Sans de mi amigo Toño Mejía.
que diseñó para Latinotype, que también por acá estuvieron ayer. Intenté que todo fuera en torno a los participantes del evento, ¿no? Ahí están nuestras redes sociales, tanto el proyecto personal, bueno, Glifos, como la personal de Instagram y de Facebook. Ahí tenemos información, con mucho gusto podemos por ahí platicarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que haya? Sí, hay un comentario aquí de Alexis Villanueva. Dice, yo inicié al revés, terminando con la caligrafía, y fue lo que me dio el conocimiento de la estructura de las letras. Definitivamente, yo creo que aprender caligrafía te ayuda a entender la razón de muchas formas tipográficas. Finalmente, primero fue la caligrafía y después la tipografía. Mismo Gutenberg, cuando iniciaba a hacer sus tipos móviles, intentaba emular la caligrafía que se hacía anteriormente, ¿no? Entonces, creo que definitivamente la caligrafía es un gran inicio para entender algunas proporciones y formas y demás. Sí, muy temprano a tu exposición, a tu presentación, eh, salió un poquito de tinta, ¿no? Con la plumilla. Y entonces decías que pues, tiene que ver también, digamos, con el tema de la respiración. ¿Qué tanto afecta, digamos, la respiración para la ejecución de las letras? Eh, pues mira, bastante. La verdad es que por acá también leí que decían comentarios, por aquí creo que era Leslie, saludos a Leslie, que decía que es como respiración de francotirador. Es decir, aguantar el aire, o sea, tomas aire, haces el trazo y después o lo vas liberando poco a poco mientras vas trazando. Si como yo están hablando y cotorreando mientras hacen algún trazo, seguramente tu cuerpo se mueve y entonces tiembla el pulso. Sobre todo con estilos de inglesa y demás que son bastante chismosos, ¿no? En ese sentido. Pero sí, creo que la respiración es importante. Eh, También leí por acá que decían acerca de la postura, ¿no? De cómo poner tu hoja, cómo poner tu silla y demás. Hay un calígrafo que yo admiro mucho, se llama Paul Antonio Atong, tiene libros y demás, y él da algunas sugerencias inclusive de cómo colocar, a qué ángulo colocar la silla con respecto de la mesa y la hoja con respecto de tu posición y demás, ¿no? Los he intentado y no me ha funcionado mucho. La verdad es que yo creo que cada uno podrá generar su propio sistema de trabajo según sus condiciones y según su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, creo que respondí dos preguntas, una que estaba anterior y esta misma. Así es. Recomendaciones sobre materiales, sobre instrumentos, tintas, plumillas, papeles. Ok, bueno, sí, también, digo, ya parece que esto es un comercial, espero que no se tome así. Estamos ahorita justo terminando nuestra tienda virtual, se llama Glifos, como mi proyecto.com.mx, glifos.com.mx, y ahí habrá un montón de materiales a la venta. Recomendaciones, bueno, tintas que no sean las tintas escolares como las Pelican y esas, porque luego tapan los instrumentos, se secan y demás. Materiales, bueno, puede ser desde dos lápices unidos por ligas, como creo que algunos de ustedes por aquí lo hicieron, un pedazo de cartón batería para comenzar, pero sí, sobre todo, ya a un nivel un poquito más profesional. Los instrumentos y los materiales y los sustratos tienen mucho que ver. Papeles, yo utilizo mucho papel de la marca Fabriano, Sketch, que me es muy práctico y que no sangra la tinta. Hoy utilicé papel cultura, no, perdón, papel capuchino, que es como papel reciclado, que también por alguna razón muy buena no crece la tinta tanto, ¿no? Y bueno, de plumillas y de materiales, pues dependerá mucho cuánto le quieran invertir. Hay un montón de rangos, desde plumillas muy económicas que te pueden costar 40, 50 pesos, hasta plumillas y manguillos finos que te pueden costar miles de pesos, ¿no? Eh, pero bueno, pues por ahí es como la idea. Muy bien. ¿Y algún consejo particular para los zurdos? Ok, afortunadamente no soy zurdo, porque este mundo, muchos de los aspectos están pensados para los diestros, ¿no? Eh,
no hay una tienda específica para zurdos más que en Los Simpson, ahí con Ned Flanders. Pero, bueno, tengo varios amigos zurdos que son fabulosos calígrafos. El maestro Antonio Ansúrez, mi amigo Sergio Martínez, que es zurdo y que es espectacular. En los talleres que yo imparto intento pues, compartir un poquito lo que he visto de ellos, ¿no? Por ejemplo, Sergio lo que hace es, él escribe de cabeza, o sea, escribe al revés. Si te pones tú enfrente de él, tú estás leyendo lo que él está escribiendo. Y entonces el ángulo de la plumilla, en vez de que baje hacia contigo, tú lo vas arrastrando hacia arriba y entonces no se atora. Porque hacerlo de la manera correcta, digo, no es correcta, sino de la manera convencional, le queda contramano, entonces no puede hacer de manera muy fluida todos los trazos. Sergio, bueno, seguramente tiene muchos más datos, pero buscar la forma, girar la hoja, que sea de cabeza es una de ellas. Muy bien, muchísimas gracias. También te voy a invitar a que puedas recurrir aquí al chat por algunos comentarios, preguntas más puntuales. Claro que sí. Para que pudiéramos compartir, digamos, estas otras experiencias que están surgiendo aquí en el chat. Querido Jorge, mira, ya están apareciendo, ahí ya viste una cámara, por allá te están dando las gracias, para que veas que sí te siguieron, ¿sí? Gracias, Qué bien, tipo. genial. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, allá en Querétaro, y todos los que nos acompañan. Querido Jorge, una vez más un placer coincidir ahora de esta manera. Y desde de aquí donde estamos, aquí en la Ciudad de México, el equipo organizador de Tipografilia, exacto, va una vez más y con muchísimo cariño tu segundo premio Tipografilia. Ahí tienes uno, a ver, Sí, mira, muéstranos. Exacto, ya te lo hicimos llegar, le hubiera hecho la trampita, ¿no? qué Te buen lo mando. servicio. Buen Exacto. servicio, gracias. Llegó antes de que lo mandáramos. Muchísimas gracias, con mucho cariño, mucho amor por las letras, que es precisamente lo que nos une en nuestra amistad. Don Jorge Master, muy amable por darte tu Gracias tiempo, a todos. espectacular, muy claro. Seguimos en contacto. Abrazos, saludos. Ahí la gente que nos acompañan están